tal, amigos de Ultimátum? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar con Arsenal de Plumas. Hoy me acompaña Ricardo del Muro. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien, gracias. Antes de empezar con los temas de las columnas del día de hoy, pues también quisiera abordar el tema de el editorial. Dice: repuntan contagios de COVID con la fiesta de Chiapa de Corzo. Y no era para menos, ¿verdad? Lo hemos informado oportunamente aquí en Ultimátum de que pues las autoridades correspondientes habían prohibido que se realizara la feria grande tal y como lo hacen los chiapacorroseños, que ya sabemos que es multitudinaria, cierran el primer cuadro de la ciudad, hay vendimias a medio de la vía pública, colocan también carpas arriba del parque, hay eventos artísticos, el anuncio que hacen el día 8 pues es de una enorme concentración de personas. Hay otras fechas en las que convocan a los xuntás, a los para chicos, el famoso combate, en fin, eso quedó prohibido y no se hizo por disposición de las autoridades, pero cada uno de los grupos que participan en esta festividad ya muy arraigada en Chiapa de Corzo, pues estuvieron saliendo a las calles, lo estuvimos viendo, sin ninguna medida recomendada de sana distancia, ni pues cubrebocas, mucho menos, ¿verdad? Entonces, pues era lógico que eso sucediera, ¿no, Ricardo? Así es, creo que fue evidente de que las medidas de precaución que todos los días nos los repiten las autoridades, que dicen que no se hagan reuniones con muchas personas, que se eviten eventos multitudinarios y que prácticamente es el discurso de todos los días de las autoridades, pues en Chiapa de Corzo, con motivo de la famosa fiesta de enero, que ya llevaba dos años suspendida, tal vez, eso se debió, pues se hizo a un lado. Y aunque ellos afirmaron de que iban a tomar las precauciones debidas para evitar que la gente estuviera en peligro de contagiarse, la realidad es de que la suspensión de algunos de los eventos pues no evitó que en este desfile de los parachicos, aunque en esta ocasión bailaron afuera de las iglesias, pues se congregaran muchísimas personas en las calles de Chiapa de Corzo. Y el resultado, pues, es de que en la semana anterior terminó con un repunte de contagios de más de 100 casos aquí en Chiapas, y las dos principales ciudades con mayor número de contagios fueron, curiosamente, pero muy lógico, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo. También creo que sí hay que llamar la atención de que esta fiesta se realizó cuando ya se había detectado en Chiapas el 6 de enero, si no mal recuerdo, el primer caso de la variante Omicron, que como sabemos es altamente contagiosa. Entonces aquí, pues es lamentable que esto haya sucedido, pero al mismo tiempo, pues es una llamada de atención para las autoridades de que eviten ceder ante las presiones de los grupos religiosos, de los grupos políticos, y ya no se hagan, por lo menos este año, se continúe una política de prevención real contra la infección o contra la propagación del virus, del coronavirus. Cierto, pues ese es el tema entonces del editorial de hoy del diario Ultimátum. Y si te parece, vamos a las columnas. Abre el espacio de columnas Juan Carlos Calimayor con el título El Testamento. Juan Carlos aborda el tema del presidente López Obrador, que el sábado pasado, después de haber salido del Hospital Central Militar, a donde supuestamente había entrado un chequeo médico ordinario y programado, le dieron de alta 24 horas después, cuando ya supimos también que le habían hecho un procedimiento de cateterismo, un procedimiento de revisión de cómo le está funcionando el corazón,
Y pues al salir de ahí, el presidente, entre otras cosas, dijo que ya había dejado su testamento político, y eso pues seguramente muchos no saben el contexto en los que algunos gobernantes hablan de un testamento político, y quienes lo saben pues también se alarmaron porque ha ocurrido en regímenes autoritarios del pasado, ¿no? Incluso en periodos recientes de la historia ha ocurrido en algunas partes del mundo, en donde pues gobernantes como Hugo Chávez de Venezuela, como Fidel Castro de Cuba, pues influyeron mucho para que las personas que quedaran como sus sucesores pues fueran altamente confiables a ellos. Y en el caso de Venezuela, pues fue el propio Hugo Chávez quien decidió que su sucesor fuera Nicolás Maduro. Entonces yo creo que por eso también prendió los focos de alerta en algunos conocedores de la historia, pues para ver cuál era el contenido realmente de el testamento político del que hablaba el presidente López Obrador, y desde luego ni lo conocemos ahorita y seguramente lo vamos a conocer mucho después. Entonces, de eso habla Juan Carlos Calimayor, básicamente de lo que le pasó al presidente, del cateterismo, del mensaje que dio, de que ya está previsto en la Constitución en caso de que un presidente falte de manera absoluta al cargo, ya está previsto en la Constitución, entonces no habría, suponemos, por qué preocuparnos de lo que pudiese haber dejado el presidente en un escrito en caso de que fallezca, ¿no? Pues hay que leer. Así es. Sí, de hecho el tema lo tratamos ayer en el programa de Contextos, que se transmite también a través de las redes del periódico Ultimátum. Sí. Y bueno, la verdad es que los testamentos políticos son igual, en muchas ocasiones igual que los testamentos civiles. Llama la atención, una cosa es lo que el difunto quiere y otra cosa es lo que los herederos hacen de sus últimas peticiones. Y en realidad, por ejemplo, el caso de Benito Juárez, que tanto alaba el presidente López Obrador, pues murió súbitamente siendo presidente de la República, como bien sabemos, y ni siquiera dejó testamento civil. Sus abogados, sus descendientes, sin embargo, pues lograron recuperar algunas de las posesiones de Benito Juárez, y lo único que se sabía que quería Benito Juárez en su momento es de que se hiciera una especie de mausoleo en el Panteón de San Fernando. Posteriormente ya sería Porfirio Díaz quien mandaría edificar el hemiciclo a Juárez que actualmente conocemos. Sin embargo, dentro de los famosos testamentos políticos depende mucho la coyuntura. O sea, aquí no hay que olvidar que si en algo es experto y el presidente López Obrador es en mandar esas especies de provocaciones noticiosas y que logran mantenerlo en el centro de la atención. Creo yo que dentro de todos los testamentos políticos, como tú bien señalas, la mayoría de los que han hecho testamento político han sido gobiernos totalitarios, pero depende mucho el grupo gobernante que va a suceder al dictador o al líder que se murió, ¿no? En el caso de Chávez, pues era lógico que Maduro retomara su testamento casi al pie de la letra, porque, como bien sabemos, Maduro no tenía ningún valor por sí mismo, sino que su valor residía en el hecho de que se ostentaba como seguidor de Hugo Chávez. Pero creo yo que en la historia, el caso de un testamento político famoso, que es algo así como dejar que las ideas o el proyecto político para que este continúa, fue el famoso testamento de Lenin. Lenin, cuando muere en 1924, deja un testamento político para que la Unión Soviética, que pues estaba recién formada, continuara en base a lo que él pretendía de este gobierno socialdemócrata o comunista en su momento.
pero a la muerte Lenin en un principio en este testamento quería que se formara un triunvirato que incluía por un lado a Stalin y por otro lado a Trotsky y a otros dirigentes de la Revolución Soviética. Sin embargo, como sabemos, quien toma el poder a la muerte de Lenin es Stalin, y Stalin prácticamente prohíbe que se difunda el testamento de Lenin. Durante muchos años este testamento fue publicado en la Unión Soviética en forma clandestina, y en el resto del mundo fue uno de los documentos claves del grupo trotskista, que era anti-stalinista. Y no es sino hasta que llega Nikita Khrushchev, ya en la década de los 60, cuando finalmente se publica el testamento de Lenin, y que por supuesto pues no era favorable a Stalin, pero digamos, ese es el testamento más favorable. Se habla de que Franco dejó un testamento que pues bien sabemos que cuando murió cambió totalmente España. Hitler también dejó un testamento político que bueno, murió, y pues obvio, no solamente no se cumplió el testamento afortunadamente, sino que se desterró a nivel de Alemania y en todo el mundo el proyecto del nazismo. Perón también dejó un testamento político, y como lo señala Juan Carlos, pues tal vez, por ejemplo, Fidel Castro, aunque haya dejado un testamento político, las circunstancias en Cuba pues han impedido que los deseos de ese líder revolucionario pues se llevan a la práctica en un mundo totalmente diferente a cuando sucedió la Revolución Cubana. Pero bueno, lo del testamento de López Obrador, vamos a esperar que lo publique, y ya con esto pues son varios libros, ¿no? Varios libros que se han convertido casi en bestsellers de López Obrador. Vamos a ver qué dice. Y bueno, yo en lo personal pues no creo que el sucesor lo vaya a cumplir, ni siquiera entre líneas, mucho menos al pie de la letra. Claro, claro. Y referente al sistema de elección al sucesor de cualquier presidente que fallezca en el cargo, pues ahí lo dice la Constitución, y no creo que ahorita las instituciones se prestaran a algún juego de ese tipo, ¿no? Yo creo que el Congreso aceptaría lo que dice la Constitución, la Suprema Corte, que en un momento dado también interviene. Yo creo que sí, tenemos bastante soporte institucional para que haya estabilidad política en caso de que eso sucediese. Esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que no. Bien, Galimatías con Ernesto Gómez Palaná titula su texto Dos niños, y se refiere pues a la existencia de muchos menores de edad, menores de 18 años, bebés pequeños de 10, 12, 11 años que están en albergues porque no tienen padres, están en la orfandad. Habla de cuál es el procedimiento tan engorroso para que una pareja de esposos pueda hacer la adopción de un niño, o sea, la dificultad, las trabas legales, la tardanza que hay para poder adoptar un niño, y la facilidad con que lo hicieron el gobernador de Nuevo León y su esposa Mariana, que ella es una youtuber, y el gobernador no se queda atrás tampoco en esos casos, digo, con la diferencia de que él pues tiene un cargo público y tiene que medirse un poco más. Entonces, eso fue polémico la semana pasada. Se supo de que esta pareja había adoptado pues temporalmente un niño, un fin de semana nada más, se lo llevaron a su casa, pero creo que lo que más molestó a la gente, aparte de la facilidad con que las instituciones de Nuevo León le otorgaron que sacaran al niño por 2, 3 días del albergue, lo que más molestó es que lo exhibieran en redes sociales, y ahí vino la polémica de qué pasa con las instituciones que protegen los derechos de los niños. Inmediatamente protestó, intervino la Procuraduría Federal de los Derechos de las Niñas y los Niños,
hablaron organizaciones protectoras de los derechos de los niños a nivel internacional, también como Save the Children, entre otras cosas. Bueno, de eso está hablando ahorita nuestro amigo Ernesto Gómez Panalá, y de otro caso que es más reciente, de anteayer, de un niño llamado Tadeo, que había fallecido por causas naturales, que lo enterraron en una parte de la Ciudad de México y luego apareció dentro de un penal en el estado de Puebla. Cómo pudo haber sucedido eso, y ya se ha ido aclarando, es una historia bastante enredada, y ayer ya cayeron creo que 19 funcionarios públicos del área de penales y de seguridad pública ahí en Puebla, precisamente por este asunto del niño Tadeo, y todavía no queda muy claro cómo es que lo fueron a desenterrar de un panteón de otra entidad, lo llevaron a otra entidad que es Puebla, lo ingresaron al penal y lo tiraron en un basurero. Todavía no se aclara eso. De estos dos temas habla Ernesto Gómez Panalá. Sí, mira, yo creo que es interesante los dos temas, definitivamente el último tema, el asunto del Tadeo es terrible, es una historia terrorífica, y ojalá se aclare totalmente y se señale que primero cómo es que entró, fue ingresado cómo fue todo el tema, ¿no? Cómo es que fue sumado, por qué entró al penal, a quién iba dirigido, y todo esto seguramente, si las autoridades actúan debidamente, pues va a descubrir una gran red de corrupción y de otros problemas en los penales en el sistema penitenciario de Puebla. Pero el primer tema, fíjate que se me hace interesante, porque el caso del bebé que difundieron la esposa del gobernador de Nuevo León, de que lo haya llevado a su casa un fin de semana, a este niño, es una llamada de atención para otros sistemas de albergues infantiles. Aquí lo conocimos porque esta mujer lo difundió a través de sus redes sociales, queriéndolo utilizar como propaganda para los fines de su marido como gobernador de Nuevo León. Pero la realidad es que la mayoría, y el caso concreto, por ejemplo, del albergue infantil aquí en Tuxtla Gutiérrez, es que en muchas ocasiones los encargados de estos albergues permiten que algunas familias se lleven a los niños un fin de semana a convivir, creyendo de que están actuando bien, creyendo que es una forma en que el niño puede conocer lo que es una familia, pero en realidad le causa muchísimos problemas al menor. Yo conocí un caso aquí reciente de un pequeño que así lo permitieron que lo sacaran un fin de semana, un niño ya como de 5 años, 6 años, y la familia lo regresó. Y el pobre muchachito estaba cada fin de semana esperando que iban a regresar por él. Entonces creo que es para revisar y que se establezcan mecanismos muy rigurosos para evitar este tipo de acciones que suenan como que son muy cristianas, muy en beneficio del prójimo, pero que en realidad a los muchachitos, sobre todo los que están en los albergues, los afectan muchísimo porque les dan falsas esperanzas, ¿no? Y muchas veces ya imagínate un niño que tiene un contexto que viene de una familia dividida, o que es huérfano, o que está en un albergue, y lo sacan un fin de semana para que vaya a convivir con una familia de clase media, y después lo regresan al albergue. Entonces, pues al niño lo llenan de una expectativa que jamás la van a cumplir. Eso ocurre en Chiapas, eso ocurre en Tuxtla Gutiérrez, en el albergue infantil. Entonces yo creo que sería bueno que las autoridades investigaran y que se establecieran, está bien que se establezcan mecanismos rígidos, y que cuando un niño lo puedan, para adoptar a un niño, pues para que vaya a una familia debidamente integrada, ¿no? Eso creo que está fundamental. Pero te digo, por el otro lado, se sabe que
que a los niños sí los, digamos, si tú estás en buena relación o hay familias que están en buen contacto con las autoridades de estos albergues, sí se les permite, digamos, se les prestan los niños un fin de semana, no para que se actúe en una forma nefasta o negativa, tal vez con la intención de convivir un fin de semana con la familia, pero esto afecta muchísimo a los niños, les causa expectativas que los convierte después en niños rebeldes, en niños retraídos y que los hace cuestionarse por qué no procedió la adopción que ellos tal vez estaban esperando. Claro. Gali Matías, de Ernesto Gómez Pananá, aborda estos temas. Nos pasamos a José Antonio Molina Farro, titula Ricardo Flores Magón a su texto y desde luego habla de este personaje tan importante para la Revolución Mexicana, precursor, uno de los precursores de la Revolución Mexicana, y refiere Molina Farro de que pues el 2022 fue declarado el año de Ricardo Flores Magón. Es decir, ya sabemos qué significa eso, que toda la papelería del gobierno mexicano, en todas las dependencias del gobierno, pues llevan el membrete de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana, y 2022, el año que corresponde a él. Y desde luego aquí nuestro amigo José Antonio Molina Farro pues habla de las aportaciones que hizo este gran personaje de la Revolución Mexicana. Por cierto, también muy activo en el medio periodístico. Así es, y algo que a veces se olvida, sobre todo cuando analizamos el periodo de la Revolución Mexicana, es que a todos los revolucionarios o a todos los personajes que actuaron en ese periodo en diferentes épocas, los echamos dentro del mismo costal, ¿no? Entonces todos son revolucionarios, pero se olvida que hubo, así como ahorita que está el candente, el debate político, ¿no? Y en donde tiene mucha importancia y genera así pasiones, si uno es chairo y si el otro es anti-chairo y si el otro es liberal y el otro es keynesiano y párale de contar. En la Revolución Mexicana sucedió lo mismo, o sea, Flores Magón pues era un anarquista, y fue un anarquista que dentro del proyecto de lo que era la Revolución Mexicana no encajaba. Sí, por supuesto que fue tal vez el más radical o fue de los más radicales revolucionarios, e incluso ellos querían establecer, si no mal recuerdo, una república anarquista en Baja California, pero fueron perseguidos por la policía de Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de los maderistas, que los estadounidenses los apoyaron, les dieron asilo, pero sí, gracias a esta posición radical de los Flores Magón, pues muchos de sus demandas, sobre todo en el ámbito obrero, hicieron que al final el artículo 123 constitucional, que es el que se refiere a los derechos laborales, pues se llevaran a la práctica. Muchos de los viejos anarquistas, al paso del tiempo, se unieron como intelectuales en los grupos revolucionarios, pero sí, de los más radicales y por supuesto parte fundamental de nuestra revolución, pues fue Ricardo Flores Magón, periodista, como bien lo señala nuestro amigo Molina Farro. Claro, pues ahí los invitamos a leer, pues Ricardo Flores Magón. Y terminamos con el texto de tu servidor, Acá Entre Nos. Dice, nada de qué preocuparse por el testamento político y el showman que quiere ser gobernador. El primero, pues ya lo abordamos, también lo abordamos. Y coincidimos. Muy concretamente, y coincidimos en el sentido de que ya todo está escrito en la Constitución para suceder a un presidente de la República que falte de manera absoluta cuando esté en el poder. Y lo de Palazuelos, sí, el showman que quiere ser gobernador, pues es este señor Roberto Palazuelos, que por ahí relato en la columna, lo conocí personalmente, pues la mayoría de mexicanos lo conoce porque es un actor conocido de televisión, y luego se convirtió en un empresario importante, empresario hotelero, tiene muchos negocios allá en Quintana Roo,
Luego se hizo famoso por una serie de Netflix donde cuenta su vida. Se ha vuelto polémico. Es más, fíjate que fue y es muy amigo de los hijos del presidente José López Portillo. Y por ahí le estaban sacando ya sus trapitos al sol de aquella época, pero él se defiende que eran muy jóvenes y lo único que hacían era divertirse. Dice, bueno, el asunto es que Palazuelos lo conocí aquí en una gira que tuvo con Manuel Velasco cuando era candidato a la gubernatura, una gira de proselitismo. Ya ves que Manuel Velasco pues tenía muchos amigos en ese ambiente y le gustaba invitarlos a sus giras. Después los invitaba cuando era gobernador y ahí escribo que me pareció pues un muchacho pues soberbio, engreído y todas esas cosas, ¿no? Como son los del ambiente de la farándula, ¿no? Nada más como una anécdota, pero ahora este señor que ayer escuché en una entrevista dice que tiene 55 años de edad, pues le quiso entrar a la política allá en Quintana Roo, quiso hacerlo por el PRD, hicieron una encuesta, el PRD dijo que no salía favorecido con las encuestas, pero al día siguiente ya era candidato de Movimiento Ciudadano, lo jaló Movimiento Ciudadano, y ahorita es precandidato también porque van a llevar un proceso interno en Movimiento Ciudadano y en Quintana Roo, pero él dice en las entrevistas que ha dado que es el mejor posicionado públicamente allá en Quintana Roo. Entonces ya falta poco para que se decida si va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano. Ya sabemos que en las seis entidades donde va a haber renovación de gubernatura este año, pues han dado a conocer encuestas en donde la delantera la lleva Morena en 5 de ellos y solamente en Aguascalientes va adelante el PAN. Entonces, pero dice este señor que podría ganar allá en Quintana Roo. Y por ahí también señalo ya al final que efectivamente a veces no da uno un peso por estos personajes y piensa uno que pues deberían quedarse en este caso él en la farándula y no en la política, pero a veces nos hemos tragado nuestras palabras, ¿verdad? Yo recuerdo que critiqué mucho a Cuauhtémoc Blanco cuando iba a ser candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca y ganó, y después fue para la gubernatura y fue gobernador y es gobernador. O sea que no obsta para que conste, como dice uno, ¿verdad? También el otro caso, recuerdo, era de Jaime Rodríguez el Bronco, allá en Nuevo León, que lo mirábamos con muy pocas posibilidades como candidato independiente y resulta que ganó y gobernó los 6 años completos. Así que a ver qué pasa con Palazuelos allá en Quintana Roo. Es cierto, porque además te voy a decir una cosa, como están ahorita las cosas en Quintana Roo y sobre todo los hechos de violencia que están ocurriendo en Cancún, pues va a depender el avance. Palazuelos va de candidato, ¿no? O sea, lo único que falta es ver por qué partido. Algo que sí es cierto es de que no es alguien que en este sentido que desconoce el estado. Tengo entendido que ya lleva ahí viviendo en la zona en Quintana Roo y concretamente cerca de Cancún, cerca de 25 años, como tú bien señalas, fue presidente de los hoteleros de Cancún y bueno, la realidad, al menos las entrevistas que yo he escuchado, es de que tiene sus 2 principales proyectos, es por un lado, pues combatir el crimen, que es lo que está acabando y es lo que está afectando muchísimo a este tesoro turístico que es Cancún y que si no se cuida lo vamos a perder. Y por el otro lado, las riquezas naturales, ¿no? Los arrecifes, los mangles, la zona selvática que está en esta región. Entonces, pues si del lado de Morena y de los demás partidos reconocidos no hay un candidato que brinde que tenga un buen proyecto para rescatar, sobre todo a Cancún, yo creo, porque finalmente es el centro de la economía de Quintana Roo, pues yo no dudaría que pudiera llegar, tal como están las cosas, pudiera llegar Palazuelos, ¿eh? Sí, sí. Así es, eso lo hace interesante a esta elección allá en Quintana Roo. Pues con esto terminamos Arsenal de Plumas. Mi estimado Ricardo, muchas gracias. Gusto saludarte y gusto saludar a nuestros amigos. Hasta luego. Gracias, Ricardo del Muro. Gracias a todos. Muy buenas tardes.